Auspicia. Clínica García Salinas. Turnos, servicios de salud, guardia activa de pediatría, médicos de guardia. Clínica García Salinas, 25 de mayo 170. Servicio de gastroenterología Clínica García Salinas. Exámenes de colonoscopía y endoscopía. Servicio de gastroenterología Clínica García Salinas, 25 de mayo y Roca. Buenas noches, estamos en Alas de Esperanza como todos los miércoles. Hoy hemos propuesto tratar, debatir, pensar fundamentalmente en un tema que más allá de una utilización diaria permanente, podríamos decir incluso que es prioritario para nosotros en cuanto al uso bien debido de estas tecnologías, como vamos a aplicarlo a lo que es la tecnología digital, donde realmente vivimos tocándonos sin sentirnos, deslizando dedos y marcando de alguna manera lo que queremos y evitando otras cuestiones. Hasta tenemos la posibilidad de permitirnos bloquear a personas. Y todo esto, la idea es ponerlo sobre la mesa y ver la tremenda importancia que tiene en muchísimos aspectos. Quizá no lo vamos a poder desarrollar porque la idea es puntualmente tomar un poco lo que hace esta tecnología, a dónde ha llegado y un poco los riesgos de un mal uso. Y para eso tenemos, ya van a ver, varios bloques con especialistas en diferentes aspectos y en diferentes abordajes. En este primer bloque me gustaba que pudiera estar parte del equipo de producción de Alas de Esperanza, con quien pasamos mucho tiempo hablando, y este fue un tema que realmente nos tocó muchísimo, muy de cerca. Y por eso invité a Maite Rico. ¿Cómo andás, Maite? Gracias por estar presente. Muchas gracias a ti. Te vamos a hacer pensar hoy, más de lo que normalmente haces cuando nos reunimos, ¿no? Bueno, aquí estoy dispuesta. Bueno, gracias por tu presencia, Maite. Y Laura Gallego, ¿cómo andás, Laura? Hola, docente, Coqui. directora del Jardín 913. Sí, muy bien. Muy interesante el tema. Desde el lado también educativo, cómo vemos a los niños con todas estas tecnologías, a sus familias, cómo está impactando en muchas cuestiones. Te toca de cerca también el tema con los chicos, ¿no? Sí, porque estamos todos atravesados hoy por hoy por las redes sociales, por la tecnología y bueno, y sí, y también a nivel educativo se usa desde la parte educativa, pero el tema es lo que vemos, el impacto que tienen por ahí las redes en los niños pequeños. Realmente, eso es un poco el objetivo, ¿no? Bueno, en una noche de las tantas de Maite, pensando un poco en este tema de la tecnología digital y las cuestiones que hacen, como decía, al mal uso o al uso extendido, que uno a veces piensa, ¿qué está peor? Si el tiempo digital, el tiempo de pantalla o los contenidos que ese tiempo te permite. Bueno, Maite generó una reflexión y habíamos pensado lindo como comienzo que lo pueda leer, ¿no es cierto?, para poder de alguna manera comenzar hablando de este tema y después ir metiéndonos en diferentes cuestiones relacionadas con la tecnología digital. Maite, léenos lo que escribiste. Sí, tenemos que contar eso, que nos reunimos, hablamos de este tema y cuando llegué a casa vi un recuerdo de una aplicación que justo trataba de este tema. Entonces fue cuando os lo mandé y... Me encantó. Y a Laura encantó, ¿no? también. Sí. Bueno, voy a ello. Eso está hecho hace 6 años, imagínate, la de tiempo que llevamos, ¿no? Y sigue actualizado. Y sigue, sí. Bueno,
Creo que sin darnos cuenta nos estamos convirtiendo en una sociedad tan exigente. Desde la soledad de nuestros mundos nos estamos convirtiendo en seres sin corazón, donde todos somos jueces, verdugos, juzgamos, criticamos, opinamos, ignoramos, excluimos, bloqueamos y manejamos relaciones al toque de un solo clic, basándonos en opiniones e impulsos virtuales. Es tan importante y sano el contacto humano, compartir vida y momentos, mirarnos y decirnos las cosas que sentimos de verdad. La realidad de nuestras vidas no es el Facebook, ni Instagram, Twitter, TikTok o todas esas aplicaciones que en lugar de acercarnos, la mayoría de las veces lo único que logran es complicarnos nuestra existencia. Claro que estoy generalizando, todo depende del uso y de la importancia que le demos. Pero es que veo a gente tan trabada y alejada de la vida real que me asusta. Y sé que no siempre es así, por suerte. Depende de las circunstancias de cada uno, del momento que vivamos y de la importancia y uso que le demos a este chip envuelto en un teléfono, una herramienta maravillosa y peligrosa al mismo tiempo. No nos olvidemos de ser amables y empáticos. Los likes gustan, pero no tanto como las sonrisas, los abrazos y quererse de verdad. Gracias a las personas que abrazan nuestro sentir y nuestros altibajos físicos y emocionales sin juzgar. Only good news, amigos, y seamos más felices porque es lo único que en la vida realmente importa. Muy lindo. Realmente yo digo que es una foto de muchas realidades, ¿no? Sí, probablemente esto lo escribí hace años, como te digo, en mi soledad. Que también viene bien, en la soledad es algo... Esos fueron recuerdos para vos. Sí, ahora es un recuerdo, pero como tú dices, está muy actualizado. Es algo que todos, desde los más chiquititos hasta los más mayores, lo que digo del chip es verdad. Hace muchos años nos decían, nos van a implantar un chip. El chip lo llevamos a cuestas, ¿no? Lo llevamos nosotros. Sí. Y algo que pensaba ayer antes de venir, pensando en el programa, es que todas estas cosas que yo creo que se van a plantear hoy, que como dice Laura, son muy interesantes, nadie nos ha obligado. Libremente, cada uno de nosotros ha elegido, me voy a bajar esta aplicación y me voy a Quizá esto. Ahí está la inteligencia esto, ¿no? del que te propone engancharte para eso. Totalmente, ¿no? Totalmente. Luego los expertos Le vamos a preguntar a Juana Rastúa, que va a ser alguien que nos va a acompañar después. Pero bueno, también a mí que me gusta lo de sacar todo lo positivo, realmente hay un montón de cosas positivas, como conocer a gente, estudiar, aprender. O sea, no nos daría el programa para decir, ¿no? Pero como todo en la vida, creo que hay que tener mucho cuidado. Y nos han dado una herramienta que desconocemos y que encima es infinito esto. Sí, no tiene techo, ¿no? De momento parece que no. Pero, que es increíble, ¿eh? La evolución forma parte de esto. Tremendo. Pero bueno. Y atrapante. Sí. Laura, un poco siguiendo esto que decía Maite, fin de las caricias, fin del abrazo, fin de la mirada con el otro, un like, si me agrada, que no deja de ser una reacción emocional. Sí. No que te acepte, sino que me gusta lo que estás diciendo. ¿Se acabó toda esta alternativa, lo emocional en la relación interpersonal? Yo creo que los vínculos y las relaciones interpersonales es lo que nos hacen humanos y personas. Y el día que eso se termine, ahí sí estamos terminados como humanidad, me parece. La empatía, el abrazo, no lo reemplaza una tecnología, un teléfono celular. Hoy pero es muy altamente preocupante y más que nada en los jóvenes, en los adolescentes que se están formando, en los niños, esto de que, no sé, suben una foto y que tenga repercusión y la cantidad de likes y la cantidad de seguidores, y eso no es la vida. O sea, la autoestima que pasa por una red social, por un like, por una mirada o un comentario de otro. Quizá en cambio de época, ¿cuántos amigos tenés? Y hoy,
cuántos likes. Claro, ¿no? cuántos likes o cuántos seguidores. Cuántos seguidores. Claro. Entonces miden su popularidad por la cantidad de seguidores, cuando, bueno, no es lo importante, sino es cómo te ve el otro, pero el que te conoce de verdad, el que está en lo cotidiano, tu familia, tus hermanos, tus seres más cercanos, tus amigos de verdad, los que están. ¿Y quienes generan ese vínculo digital, son auténticos? ¿Son o quieren parecerse a? No sé, yo creo que quieren... a nivel adolescente, sobre hablamos todo, ¿no? a nivel más adolescente. Yo creo que es bueno pertenecer. En la adolescencia es pertenecer a un grupo, pertenecer a no quedarme fuera de esto que está sucediendo en este momento. Esto muchas veces merecería un estudio antropológico, ¿no? Para ver este cambio, ¿no? A nivel social, sí, no sé, en épocas cuando nosotros éramos adolescentes, jóvenes, era, por empezar, teléfono fijo y ni siquiera teníamos para ver a tu amigo, tenías que ir, buscarlo, vamos a pasear, a dar una vuelta, andar en bicicleta. Ahora es todo se organiza a través de un botón, de una pantalla, los grupos, las movidas, todo lo que hacen. Y bueno, y a mí lo que me preocupa muchísimo es la alta exposición que hay en niños pequeños. Y realmente vemos graves dificultades en el jardín, más que nada en lenguaje, tardía adquisición del lenguaje. Cuando adquieren el lenguaje, adquieren un lenguaje neutro porque es lo que ven. Los papás les parece que a lo mejor ciertas plataformas son más inofensivas, qué sé yo, YouTube Kids, algunas, pero todas las plataformas están pensadas para producir, eso por ahí los profesionales lo van a poder hablar, pero se está estudiando y demostrando que las plataformas están producidas para esto, para producir una adicción, porque es constantemente ver cambiar y cambiar y cambiar. Y nos pasa que observamos también nenes con muy baja tolerancia a la frustración, a la espera, a tener que esperar. Cuando llegan al jardín tienen que empezar a convivir en sociedad con el otro, jugar con el otro, pensar con el otro. ¿Te han planteado, Laura, a nivel de los padres, alguna preocupación por el tiempo pantalla de los chicos o eventualmente por algunas conductas? No es preocupación de los papás. No, lo planteamos las docentes como preocupación en gran parte. Y de hecho creo que también la mayoría, bueno, son padres jóvenes que ya están, digamos, con esta tecnología. Entonces es como un chupete electrónico. Entonces hay menos diálogo, menos preguntar, no sé, qué hiciste, o jugar, que los chicos jueguen. Llegan al jardín algunos y hay que enseñarles a jugar, algo tan natural, pero... y tan necesario. Y tan necesario para su crecimiento, para su evolución. El cerebro de un niño pequeño de edad de jardín está desarrollándose, está en su máximo potencial. Y es maravilloso ver todo ese desarrollo. Pero sí, estas altas exposiciones, y a la mañana, bueno, el jardín donde trabajo funciona en turno mañana, muchos a la mañana vienen muy cansados, se duermen. Y cuando empezamos a indagar, hasta altas horas con un dispositivo. Pasado, ¿no? Entonces sí, es altamente preocupante. Maite, un poco lo poníamos como logo, hiperconectados sí, pero solos. ¿Sí? Sí, depende de las circunstancias. A mí no me gusta generalizar, porque también se ve a gente que es consciente de esto y que de a poquito tratan de, en algunos países de Europa, los teléfonos ya no pueden ingresar en las escuelas, en ciertos conciertos, ¿viste? Vas a un concierto y está todo el mundo con el teléfono. No sé, como que nos ha llegado, como decía antes, esta herramienta y tenemos que aprender a usarla. Lo de la soledad, probablemente el que estaba solo antes también lo va a estar ahora. Pero otra cosa es que pasamos muchas horas delante del teléfono, que a veces te quedas colgado. El otro día hablaba con una chica y me decía, no puedo parar de jugar los jueguitos. Y te estoy hablando de una mujer mayor. Los jueguitos, y estoy ahí horas, igual que antes, igual estábamos tirados en el sofá mirando una serie y otra. Entonces yo creo que también la actitud de cada uno es importante, ¿no? El no colgarse, el no
pues eso, controlar Ahora, la adicción. ¿Es fácil de poder regular o manejar esto? ¿Es voluntario? Desde el punto de vista de lo que un poco Laura comentaba, como el chupete electrónico. Depende a nivel de adolescente, de niño o de adulto. Sí, da ¿no? igual, realmente... da igual. ¿Tú sabes lo que yo sí me he dado cuenta? Bueno, yo soy española, ¿no? Como sabéis. Y viajé el año pasado a España, volví y trato de hablar con amigos. Y les escribo, no les quiero molestar por el cambio de hora, el cambio de estación. Entonces, hey chicos, a ver cuándo hablamos, venga, antes de que acabe el año. Venga, sí, es que estoy a full, es que estoy a full. Y estamos todos a full. Aunque estemos en paro, aunque estemos sin trabajo, aunque estés en tu casa y no hagas nada, estás a full. ¿Por qué? Porque te llega una notificación, tengo que no sé qué, ay, porque voy a subir una foto, ay, porque... no sé, digo ¿Cuándo nos yo, reunimos? No hay tiempo. No sé, cuesta más, ¿no? ¿No creéis que cuesta más? Y todavía no he logrado hablar con mis amigos. Y sé que no pasa nada, sé que no sucede nada extraño. Bueno, está bueno, pero, entonces... Pero es que como, perdona, sí. que como igual estamos 6 horas con el teléfono, pues luego no tienes ganas de estar 1 hora hablando por teléfono, ¿entiendes? Está bueno que dijiste, no quiero generalizar, pero nos estás dando un ejemplo vos, así que te agradezco en ese aspecto, ¿no? Maite, muchas gracias por tu aporte, tu presencia y muy lindo lo que escribiste. Bueno, gracias que creo a que ti. sirvió para... Y que estén atentos al programa porque creo que es bastante interesante con los invitados que tenemos aquí y nos va a gustar a todos escuchar. Laura, para vos también. Sí. Bueno, gracias. Sí, yo opino igual que Maite. Creo que es muy interesante y bueno, que poderlo tratar desde diferentes ámbitos y gente que trabaja con tecnología, por ahí algún profesional también que va a haber para hablar de esta parte. Que va a ser muy importante. Lo que provoca, más que nada en niños, esta alta exposición. Quiero aprovechar que están presentes y agradecerles un poco todo el acompañamiento y seguimos adelante, porque realmente hay muchos temas que como este no se agotan en un programa como el que vamos a hacer hoy. Hay mucho para hablar de esto, ¿no? Gracias. Vamos a una pausa y seguimos en Alas de Esperanza. Continuamos en este Alas de Esperanza relacionado con lo que es tecnología digital, las buenas y las malas de esta herramienta tecnológica tremendamente usada y yo diría tremendamente desconocida también en cuanto a algunas aplicaciones y sobre todo a pensar en lo que el futuro puede generar con esto. Yo comentaba el otro día y pensaba quizá los primeros pasos relativos a este tema de la tecnología digital y la situación un poco de rebeldía en lo que hace al ser humano y a la actitud y trasladándome un poco a el tema del mito de Prometeo con el dios Zeus, Prometeo como que roba el fuego relacionado no con el calor o la alternativa de prender, sino directamente con la alternativa de capacitación, conocimiento, avance, tecnología, ¿no es cierto? Pero fíjense, como una cuestión disruptiva de crítica hacia los dioses. Y si uno, quizás es el primer caso, lo hablábamos con Juan Arrastúa el otro día, de tecnología digital, porque de alguna manera es una situación disruptiva que implica el Prometeo hoy representado por redes, por el celu, por la computadora, por internet, y los dioses, en este caso el dios Zeus, que de golpe es dejado de lado en una actitud éticamente incomprendida, y realmente pensar si estos dioses no serán Meta, X y todos los Facebook, y todos quienes de golpe, y esto quizás nos va a aclarar muchísimo Juan Arrastúa, cuando nos genere esta alternativa de decir, ¿estás haciendo lo que querés o lo que quieren que hagas? Bueno, este bloque me va a permitir otros avances en lo que hace a esta tecnología digital, y tengo la suerte de tener a dos amigas de siempre, porque siempre están presentes.
no solo en los aspectos personales, académicos, sino también en estas cuestiones de posibilidad de poder conversar y dejar algo que haga un poco al conocimiento de la gente, ¿no? Me estoy refiriendo a Angélica Bastarrica. Angélica es profesora de Ciencias de la Educación, una amiga, como digo, y me pareció interesante desde ese punto de vista poder conversar sobre este gran tema. ¿Cómo andás, Angélica? Buenas noches. Gracias por estar presente. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y por otro lado, otra amiga también, también las dos compañeras de algunas tareas de tipo investigativa desde el Instituto 40, Lucía Esperanza, psicóloga, bueno, en este momento comprometida muy fuertemente, siempre con su profesión, pero hoy con un máster que está desarrollando que quizás más adelante la podamos invitar para que nos cuente. ¿Cómo andas, Lu? Bien, gracias, Joaquín, por la invitación. Gracias por tu presencia, Lu. Estamos con un cambio de procesar información más rápido, pero tan profundo como lo tendría que ser, Angélica. Vos que andás en toda la parte de educación y que nos podés dar algunos aspectos relacionados con lo cognitivo, lo lingüístico. Bueno, evidentemente estamos frente a un cambio de época. Algunos filósofos están pensando que piensan, Alessandro Barico, por ejemplo, que es un pensador, plantea que en realidad la revolución no es tecnológica, sino que es una revolución mental. Se ha dado primero el gran cambio y nos ha llevado a vivir en este tiempo de la cultura digital. Ahora, donde la información abunda, es muy abundante. Ahora, lo que pasa que ahí tendríamos que pensar qué entendemos por información y qué por conocimiento. El conocimiento tiene que ver con una interpretación que hay de esa información. Está en todas partes. La cuestión es qué hacemos y qué podemos hacer con toda esa información que está circulando. Hay un corrimiento de las nociones de espacio, de las nociones de tiempo. Vivimos él habla del juego, por ejemplo, porque hay como un nuevo motor donde vamos y venimos entre el espacio físico y el espacio virtual. Y todo el tiempo nos conectamos y nos desconectamos de un espacio y del otro. Pensando en la propuesta cuando me invitaste aquí al programa. Entonces, mirándolo desde el lado de la educación, el desafío es cómo incluimos, en términos de Mariana Maggio, genuinamente las tecnologías en el aula y cómo alfabetizamos, porque acá el gran desafío de la escuela es la alfabetización digital. Pero necesitamos primero la base de la alfabetización numérica y la alfabetización de la lengua y desarrollar habilidades como la de aprender a aprender. Es el gran desafío que hoy tiene la escuela y que justamente tenemos que pensar en esa mutación didáctica de ver cómo enseñamos hoy en las aulas. Vos hablas de mutación, exactamente, que es muy fuerte eso. Porque el término mutación lo toma Barico. Él dice que la sociedad ha mutado, ¿sí? Él habla como de una nueva civilización, donde el ser humano tiene un gran desafío y tenemos un gran desafío los educadores, porque por su propia condición, y por ahí Lucía me va a ayudar un poquito, el ser humano siempre le ha costado mucho concentrarse. El ejercicio de la concentración es complejo para el ser humano. Y hoy, en este ejercicio de conexión y desconexión todo el tiempo, le cuesta muchísimo más conectarse. Por eso, recuperar la concentración y la atención en las aulas es un desafío para nosotros como docentes. Y en el caso particular, bueno, nosotros que somos formadores, es cómo contribuimos desde la formación docente a pensar docentes que tomen este desafío. ¿Cómo se va a agotar esto en este ratito que podemos hablar? Me quedan tantas preguntas. Una de ellas, que no va en este momento porque se nos agota el tiempo, pero digo,
estamos capacitados, están capacitados los docentes como para aplicar esta mutación, como vos la llamás, que realmente es un cambio hasta en el contexto, que realmente es importante. Lo dejamos para otro momento, Angélica, realmente muy interesante. Lu, vínculos con presencia, porque realmente no hay copresencia, esto lógicamente afecta la lectura o la vivencia emocional, ¿no? Y la interacción que de golpe se puede dar ante una situación vieja, entre comillas, ¿no es cierto?, que implica la presencia real, ¿no?, de dos personas. ¿Sentimos o interpretamos? Dato fundamental para que vos me contestes. Creo que interpretamos, pero también sentimos. ¿Y qué interpretamos? ¿Lo que queremos o lo que nos dicen? Y en la comunicación mediada por tecnología, sobre todo cuando no hay una interacción cara a cara, donde podemos hacer una lectura donde de no los te veo, gestos, donde claro, no escucho tu voz, ¿no? Exacto, que eso me da información sobre tu estado emocional, sobre cómo estás habitando esa interacción conmigo, esa es información contextual para hacer una lectura correcta de la situación. Cuando por ahí nos comunicamos, no sé, mediante mensajería, todo lo que es interpretación o todo lo que es lectura de estados emocionales, la ponemos nosotros. Y la ponemos nosotros muchas veces por nuestra historia, por el estado emocional en el que estamos. Y eso lleva a muchas confusiones respecto a la intencionalidad del otro o lo que el otro quiere comunicar. ¿Y en qué afecta eso? Cuando vos no interpretás la intencionalidad del otro. Afecta los vínculos, afecta la calidad del vínculo, afecta la fluidez de la interacción, porque uno está todo el tiempo tratando de leer esa información contextual que no está, entonces la terminás poniendo vos. Genera por ahí mucha más intensidad. Una de las cosas que habíamos charlado para hablar hoy. ¿En dónde marcas la intensidad de un vínculo? Creo que la inmediatez y en la rapidez y en que por ahí genera cierta conexión mental o cierta expectativa emocional sin respetar los tiempos rítmicos de cualquier interacción. Los vínculos son mucho más efímeros, pero son mucho más inmediatos. ¿Y Lu, y son más estables? Si están mediados por tecnologías, a menos que haya cada tanto una interacción cara a cara, no suelen ser más estables, porque todo el tiempo estamos como tratando de... Son más intensos, pero más inestables. Exacto. Y más efímeros. Y más efímeros. Sí. Bueno, más descartables. Exactamente. Bueno, contame a ver qué implica eso, un sentimiento, una emoción efímera. Y generalmente para los seres humanos que necesitamos de vincularnos, como decía en el bloque anterior, y de conectar emocionalmente y resonar emocionalmente con el otro, generan cuestiones como la frustración, porque nunca terminamos de entendernos, esa sensación de ser reemplazables o de ser descartables, y también por ahí algunos procesos emocionales que desencadenan en ansiedad o en estados emocionales más vinculados a la depresión. No necesariamente la depresión se explica por esto específicamente, pero sí, si necesitamos resonar vincularmente con otros y estamos en una época en la que los vínculos se van transformando, sí puede repercutir en este estado de soledad o en este estado de desesperanza, de no encajar bien con los demás. ¿Y cómo puede, a partir de una relación vincular, digital, generar un cuadro de ansiedad o de pánico? ¿Cómo interpretarías vos eso? Yo no tomaría necesariamente pánico, pero sí algunos procesos como, claro, la ansiedad social y este temor a la mirada del otro y a sentirse expuesto. La era de las redes sociales tiene esto de mostrarse, de exhibirse, de quedar como frente a la mirada del otro, y la mirada del otro que puede ser una mirada aprobadora o una mirada que juzga, ¿sí? La ansiedad social no es que necesariamente surja por las redes sociales, sino que en una época en la que somos todos parte de una vidriera digital, se exacerba. Y sí, las redes sociales o lo que es la tecnología puede ayudar inicialmente para quienes por ahí tienen algunas cuestiones de ansiedad social a sostener ciertos vínculos, pero muchas veces terminan funcionando como factor de mantenimiento, justamente de esos procesos ansiógenos. Angélica, te voy a tirar un poco la responsabilidad pedagógica, formando personas o generando personas que puedan reaccionar. Bueno, ese será el gran tema, ¿no? El gran tema, y por otro lado,
si estas cuestiones que vos hablaste sobre tanta información, agrega o reemplaza, que es una preocupación que yo muchas veces pienso, ¿no? Y que creo que pasará también por tu pensar, ¿no? La información es valiosísima, que hoy estamos frente a una democratización de la información. Las personas podemos acceder a un montón de información que antes no accedíamos. El tema es, vuelvo a reiterar, el uso que hacemos de esa información y qué hacemos con esa información. Y ahí está el desafío. Primero, la educación es un acto de humanización, ¿no? Entonces, lo que tenemos que estar pensando, no renunciar a que la escuela busca el desarrollo o la formación integral de las personas. Pero en este contexto donde los vínculos por ahí están debilitados, donde hay tanta exposición, y pensaba recién escuchando a Lucía, donde no hay un límite entre lo público y lo privado. Está bueno, perdés un poco la Entonces, intimidad, ¿no? Se pierde la noción. Sí. Es decir, en realidad, por eso vuelvo, esta cuestión de la gran responsabilidad de las políticas educativas y de los docentes que estamos en las aulas de la alfabetización digital. Digo y reitero, no llega si no están las otras alfabetizaciones antes, ¿no? Y entonces, la información que está es válida, y cómo desde la escuela podemos formar lectores críticos de esa información. Se puede, por lo menos hay que intentarlo. Se debe, ni siquiera digo se debe, se necesita. Se necesita. Hoy se necesita formar lectores críticos de la información, porque no sabemos dónde está la verdad. Podemos tomar hay tanta información que por ahí, lo hablábamos recién antes, se pierde la noción de la verdad. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Está? ¿Cuánto para pensar, eh? Muchísimo. Realmente. Lu, ansiedad y síntomas depresivos, un poco lo que vos decías. ¿La tecnología permite mantener los síntomas? Mirá qué pregunta, ¿no? Sí, retomamos un poco lo que había dicho. Sobre todo para los procesos de ansiedad social, sí puede funcionar como, inicialmente como un agente facilitador, sobre todo para mantener la conexión, para las personas que tienen como cierta activación al exponerse, pero si no hay herramientas para acompañar esa exposición graduada, que es lo que por ahí se trabaja en psicoterapia, sí termina convirtiéndose en un factor de mantenimiento, porque las personas no terminan o terminan evitando justamente el contacto cara a cara por miedo o por temor a el desencadenamiento de los síntomas. Y con la depresión, que muchas veces vienen de la mano, ansiedad y depresión, por ahí las tecnologías generan esta sensación de conexión, que sí también termina siendo efímera, es una conexión mediada por tecnologías. Yo sé de la vida del otro, lo que hablábamos un poco entre... Se fue lo privado, ¿no? Claro, sé de la vida del otro porque veo las fotos, veo lo que sube y demás, y tengo esa sensación de conexión, pero no una conexión real. No. ¿Sí? Entonces, de alguna manera termina como profundizándose esa sensación de vacío y de soledad. Pregunta cortita, terminamos el bloque, lamentablemente. ¿Te preocupa de todo esto? ¿Profesional o personalmente? Ambas. Personalmente sí, porque eso se vive... Profesionalmente no. No, sí, profesionalmente también, porque sobre todo con adolescentes o adultos jóvenes que por ahí están más atravesados y están construyendo como su identidad y formando sus vínculos. Claro. Pero son nuevas modalidades de vínculos que por ahí nosotros, que somos de otras generaciones, nos parecen extrañas. Son otras formas. ¿Y personalmente? Personalmente sí, porque lo vivo a diario, sí. Lu, muchísimas gracias por tu aporte. No termina acá, seguramente. Bueno. Hay mucho para hablar. Angélica, lo mismo para vos. Muchas gracias. Realmente dos abordajes distintos desde el punto de vista psicológico, pedagógico, muy ricos. Realmente vale la pena poder continuar en algún momento y con mucho más tiempo para desarrollar. Seguimos. Vamos a una pausa y seguimos en Alas de Esperanza.
Bueno, continuamos en este Alas de Esperanza, hablando de tecnología digital, las cosas buenas, las cosas malas, las que nos preocupan, las que son importantes como herramientas de uso y generando abordajes diferentes. En este caso, justamente estábamos comentando un poco previo al aire, ¿no? Qué loco todo esto, porque de golpe tengo la suerte de poder acompañar como invitado Juan Arrastúa, que es especialista en tecnología digital. Hola Juan, ¿cómo andás? Muchas gracias por tu presencia. Hola Coqui, un placer. Con todo lo que nos va a contar, lo que vos sabés y también lo que vos no sabés, y voy a agregar esto entre paréntesis, hablando, lo que tendrías que ir sabiendo, ¿no? Y por otro lado, el doctor Ramiro Pérez Martín, un amigo de hace mucho tiempo, cuando Ramiro aparece por Trenquelauquen, a mí me pareció interesantísimo que tuviéramos acá en Trenquelauquen, y particularmente un tiempo que tuvimos la suerte de tener en el hospital, psiquiatra infanto-juvenil. Aparte, una persona como Ramiro que realmente para mí fue una satisfacción poder conocerlo y poder escucharlo, y a tal punto que, como digo, de golpe esta situación, esta tecnología, estos tremendos conocimientos o informaciones que nos va a comentar Juan, y de alguna manera Ramiro, que recibe un poco las consecuencias que esto genera, ¿no? Y bueno, habrá que ver a ver si realmente los chicos hoy, que es la pregunta que le voy a comenzar haciendo a Ramiro, y ¿están más conectados o más solos? ¿Cómo anda, Ramiro? Bien. ¿Qué tal, Coqui? Gracias. ¿Más conectados o más solos, Ramiro? Bueno, yo te diría que en alguna medida ambas. Más conectados en el sentido de más comunicados, pero un poco como se vino conversando antes también con el resto de los invitados, de alguna manera yo diría que están más solos. La soledad trae en alguna medida mayor desregulación emocional, porque me siento solo. Si me siento solo, no me siento acompañado, ¿sí? Digo, por la negativa. Sí. Si no me siento acompañado, emocionalmente estoy en mayor tensión, por decirlo en palabras genéricas, y eso repercute en mi capacidad de pensarme a mí mismo, de pensar a los demás, esto que hablamos de la empatía, sí, esto que hablamos de la reflexión o autorreflexión, que son procesos fundamentales en todo ser humano y especialmente que están además en pleno desarrollo en toda la infancia y toda la adolescencia. Desde el punto de vista mental, Ramiro, para un adolescente, ¿cómo ubica esta situación? ¿Por lo afirmativo o por lo negativo? O sea, ¿me siento solo o no estoy acompañado? ¿Cuál es la dicotomía que se puede dar? Mira, me parece que en líneas generales algunos adolescentes se pueden plantear esto perfectamente, y en general todos los adolescentes por cuestiones propias de esa etapa buscan sentirse acompañados, ¿sí? De hecho, muchos se acompañan, ¿sí? También de manera virtual, y por supuesto lo complementan de manera presencial algunos, más que otros. Yo diría que hoy te diría el mayor desafío para ellos, para los adolescentes, y te diría que en particular para los padres, un poco si uno mira la historia de la infancia incluso, ¿no? Se habló en el bloque anterior de un cambio de época, ¿no? Este cambio de época trae cambios en cómo se concibe la infancia, si se concibe diferente, cómo se concibe la crianza. Entonces yo te diría que el principal desafío que yo veo a partir de estos últimos años, que se empieza a marcar a partir de la pandemia, yo diría que ahora estamos en una especie de pospandemia social, sacada el aspecto biológico de que el virus está en otra situación actualmente, y el aspecto psicológico del temor o del duelo por las pérdidas. Lo que queda en alguna medida es esta pospandemia social, que el mayor desafío que pone de alguna manera sobre la mesa para los adolescentes, y en especial para los padres de niños y adolescentes, es cómo van a invitarlos a sus hijos, o cómo los mismos adolescentes van a equilibrar su vida
3D, su vida presencial, con su vida 2D, que es su vida virtual. Qué bárbaro eso. Yo diría que ese es el principal desafío, que es una novedad, creo que nos trae a todos los seres humanos, Sí, sí, sí. y que en especial a los adultos, que digamos nos encontramos, nos criamos analógicamente, no entendemos todavía, sabemos qué es la nafta, porque es la energía que mueve los motores, pero no sabemos qué es el algoritmo, que es el motor que mueve las redes sociales. Entonces ahí hay una dificultad importante que para los adultos que están cuidando a sus hijos los pone en un enorme desafío, porque ellos mismos en su propia vida adulta también están desafiados. Mucho más difícil es pensar la de qué le pasa a un niño o un adolescente que está creciendo en un mundo digital, no en un mundo analógico, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar. Sí. Yo digo, el chico de golpe pasa de 2D como a 3D, como vos decías, ¿no? Sí. Y digo, ¿estamos los adultos preparados para esa nueva dimensión 3D? Bueno, ¿O tenemos que prepararnos? yo hablo de la dimensión 3D, la dimensión presencial, Sí, lo que estamos haciendo sí, ahora nosotros, ¿no? exacto. En 3 dimensiones. Claro. Los adultos, bueno, justamente creo que no estamos del todo preparados, ni para nuestra propia vida adulta, ni tampoco mucho menos, diría yo, para acompañar razonablemente a niños y adolescentes. Y esto, digamos, nos pone en un enorme desafío, pero también hay que decir, probablemente acá el compañero nos va a poder explicar algunos detalles de eso también, en términos más técnicos o en palabras sencillas, digamos, de última, pero en cuestiones técnicas, cómo funcionan estas redes sociales, la manipulación en alguna medida de las herramientas estas tecnológicas, las aplicaciones, las redes sociales, para generar dependencia. Esto ya está, digamos, a nivel científico, esto es algo que se comprueba todo el tiempo, no es algo que esté en duda actualmente. Obviamente, claro. Entonces, esta es una honda preocupación. Sí, yo lo que veo es, por ejemplo, lo que estamos haciendo acá, un programa más que interesante, con gran llegada a toda la población, que empieza a aparecer en la gente, en la población, desde niveles muy populares, no solo niveles académicos, empiezan a aparecer preocupaciones sobre esto, y tenemos que también mirar que hay otros países que empiezan a tener legislación sobre esto, por ejemplo, prohibiendo las redes sociales a menores de 16 años. Bueno, es algo que es un debate que creo que en Argentina nos debemos urgentemente. Exactamente, sí. Juan, convénceme, ¿qué transformación silenciosa estamos viviendo y que de golpe te preocupa y no la conocemos? Bueno, escuchándolo a Ramiro, se me vino una frase de Terence McKenna en una entrevista, que él habla de que las cosas se van a volver tan raras que en algún momento vamos a tener que empezar a pensar en ellas. Y el abordaje me parece de visualizar un poco lo que hay detrás de estas tecnologías que hoy están tan inmersas en nuestras vidas, por ahí puede ayudarnos un poco a ser más conscientes del uso, porque es como hablábamos hoy del mito de Prometeo, que lo hablamos por teléfono antes. Sí. Yo creo que la tecnología es muy buena y aporta en un montón de aspectos siempre y cuando se use de la manera correcta y esté también compartiendo con el contexto, ¿no? Porque la tecnología se apoya en cada una de las personas, entonces hace que el efecto de la tecnología en esa persona sea muy relativo de alguna manera. Lo que sí está bueno vislumbrar de alguna manera es que hay muchas corporaciones que hoy, los negocios más grandes hoy del mundo están apoyados en estas tecnologías, estos grandes señores, este tecnofeudalismo, que también lo hablamos, que es una palabra que yo la uso mucho porque es una manera también de empezar a ver esa estructura gigantesca que está detrás de todo esto. Sin fronteras, ¿no? Sin frontera, y también hay una pérdida de soberanía. Claro, hay una pérdida de soberanía en cuanto a la privacidad de las personas, en cuanto a mi información, porque por ahí la gente no
no conoce lo que hay detrás de estas tecnologías, acepta los términos y condiciones de uso, de alguna manera, para poder acceder a todas estas aplicaciones. Y de alguna manera, atrás de todo eso, está todo lo que estas empresas juntan de nosotros, que si yo te digo que Meta junta 50.000 datos nuestros, es muy difícil visualizar 50.000 cosas nuestras. Pero los puede juntar. Claro, porque si ¿Y yo... para qué los usa? ¿Estos señores feudales o los Zeus de algún momento? Claro, ¿no? Esta sería la Big Data, que es un término que por ahí ya lo conocemos. Exacto. Este dato grande. Sí. Ponele, conoce 50.000 temas míos de todo tipo, emocionales, en lo que hace a la vida social y demás, ¿no es cierto? Sí, claro, porque acá nosotros llevamos el dispositivo en el bolsillo, nos escucha. Nos escucha. Lo que hace Meta y estas empresas es perfilar a las personas. Generar un arquetipo. ¿Y por ejemplo, qué le sirve, Juan, eso? Y porque en este momento el producto somos nosotros. Ahí es donde viene un poco la paradoja. En un momento el producto era lo que nosotros veíamos, y ahora nosotros somos el producto para todas las empresas que quieran vender algo. Es una gran herramienta del capitalismo de alguna manera, porque al tener todos los datos nuestros, de alguna manera ellos saben todo lo que nos gusta, qué es lo que hacemos, cómo hacer para de alguna manera manipularnos, porque si yo conozco todo de vos, todo lo que buscaste, todo lo que te gusta, dónde te moves, dónde estás, con quién estás, qué hablas. Te voy a hacer una pregunta cortita y seguís. ¿Y yo sé que me está haciendo eso? Bueno, yo creo que no se alcanza a ver toda la estructura que hay atrás de todo esto. Claro, hay mucha tecnología trabajando para manipularnos de alguna manera, para vendernos algo o para hacer que nosotros tomemos ciertas decisiones. Yo también estoy bajando mucha data de todo esto que escuché hoy en cuanto a diferentes planos, como el educativo o el plano de nuestras vidas personales. También, ¿no? Claro. Hoy no podemos negar que esto está en todos los niveles de nuestra vida. Entonces, de alguna manera, yo creo que visualizar todas estas cosas por ahí nos puede hacer un poco más conscientes y empezar a repensar un poco ciertas cosas que nos pasan. Yo tengo mucha gente con la que hablo y hay muchas personas que se ven superadas, creo que por toda esta tecnología. Realmente hay personas que están mucho tiempo en pantalla, teniendo un consumo basura de alguna manera. Yo no lo quiero interpretar para ningún lugar porque tampoco me gusta generalizar, pero yo en mi caso uso la tecnología para mi trabajo y todos estos cambios como la inteligencia artificial y demás hoy me dejan mejorar en un montón de aspectos de mi trabajo, pero claro, yo lo estoy usando como una herramienta. Obvio. No estoy ahí porque sí. Mismo yo trato de no estar tanto en la pantalla porque ya trabajo con eso. Entonces trato de que lo que hago con las pantallas realmente tenga un propósito, de alguna manera. Claro, el tema es cuando vos pasás del uso de una herramienta a una cuestión adictiva. Sí, aparte hay cosas que la tecnología me muestra que yo no quiero ver, que no tienen nada que ver. ¿Tenés voluntad desde el punto de vista racional como para decir esto no? Sí, yo mi algoritmo lo tengo bastante educado. Pero vos. Bueno, porque sé lo que hay detrás. Es como hablábamos, cuando uno tiene una visión holística, más grande de todo, por ahí puede tomar otras decisiones y eso creo que es lo que es interesante al hablar de estos temas. ¿Es educable esto? Tenemos que empezar a pensar en que esto no se va a ir, que va a estar cada vez más presente en nuestras vidas y de alguna manera hay que empezar a visualizarlo en todos los aspectos. Después me vas a contar un poco más de esto porque realmente quiero saber la utilidad real en cuanto a pensar, por ejemplo, ¿qué puede generar para mí algo que no es bueno o eventualmente no me genera nada malo? Que es hablar de un poco de lo mismo, pero digo, me tengo que preocupar por qué en esto, más allá de lo que vos comentaste, que es el tema del manipuleo y un poco la orientación. El problema es el sesgo. Bueno, ni hablar, vamos a empezar con eso. Vamos a ir a una pausa y continuamos en este Alas de Esperanza con tecnología digital y con
la alternativa de poder conocer un poco más esta herramienta sumamente valiosa y peligrosa en el mal uso y las consecuencias que trae para muchos de nosotros, y particularmente teniendo la posibilidad de un especialista como Ramiro, para los niños y adolescentes. Último bloque de este Alas de Esperanza, que no quisiera que termine nunca, porque realmente son temas tan profundos, tan importantes y tan vivenciales, que realmente genera esta ansiedad también para poder interpretar, escuchar y conocer, ¿no? Ramiro, ¿qué signos de alerta tendrían que poder conocer los papás de estos chicos, adolescentes que de golpe pasan por estas situaciones? Te quería preguntar, hablamos de casos de ansiedad, de depresión. ¿Esta depresión puede generar alguna situación de intento o ideación suicida en algún chico? Que me pone muy mal en esto realmente, pero que vos no podés explicar. Bueno, sí, son temas que están vinculados. Al igual que como mencionaba antes, la licenciada no son la única variable, no es el único factor que incide para que alguien tenga un cuadro de ansiedad, de depresión, de trastorno de conducta alimentaria o de ideación suicida, etc. Pero sí es un factor que estamos viendo desde hace, diría, varios años ya, que está influyendo mucho. Así que esto es muy importante. Te diría, en cuanto a las pautas de alarma, los signos de alarma o de alerta que habría que tener, en principio, diría, lo primero sería tratar de tener un uso saludable, ¿sí? ¿Qué implicaría? ¿Qué implicaría? Sí. ¿Tiempo o contenidos, o ambos? Bueno, ambos. Digamos, si hay que elegir por uno, prefiero empezar por el tiempo. Y en todo caso, de a poco ir viendo de qué se tratan los contenidos. Digo, porque estamos hablando de que en ocasiones pueden ser niños de primera infancia, donde en primera infancia había antes una directora de un jardín de infantes, ¿no? En la primera infancia hablamos menores de 6 años. En menores de 6 años no están recomendadas ni las redes, por supuesto, que recién no están recomendadas, sino que están habilitadas para quien desee, no tienen que ser todos tampoco, se recomiendan recién a partir de los 16 años. Estamos muy lejos de eso. En primera infancia lo único que es recomendable, sí, y que es posible, es hacer una videollamada con el abuelo, con el tío, con alguien que tienen a distancia o que lo tienen a no tanta distancia, pero digo, se llaman contenidos de alta calidad relacional. Alta calidad relacional quiere decir de la relación, ¿sí? Que tienen que ser, que fomenten el vínculo, digamos. Sana y familiar, por ahí, ¿no? Exactamente. Claro. Eso para los menores de 6 años es el único contenido recomendable, ¿sí? ¿Estamos muy lejos de esto? Sí, estamos lamentablemente años luz y tendríamos que ir caminando en ese sentido, salvando algún contenido educativo que en el marco de un sistema educativo cada docente puede elegir para favorecer algún aprendizaje en específico. ¿Esto tiene relación con la formación de la identidad del niño o del adolescente? Bueno, por supuesto. Sí, va construyendo identidades, sin duda. Sí, sin duda. Y, digamos, hablando de cantidades, yo diría en primaria, y también para hacer una regla fácil de recordar, en primaria hasta 1 hora por día, en secundaria hasta 2 horas por día. Y llegando a fin de secundaria podemos ir charlando algunas otras cosas. Pero en principio esas serían las recomendaciones. Con las redes sociales recién a partir de los 16 años, con un celular propio recién a partir, si los padres lo desean y están de acuerdo con eso, recién a partir de los 13 años, y lamentablemente no estamos viendo esto. Estamos viendo chicos de 4 años con celular propio, estamos viendo chicos de 8 años con 2 celulares para no quedarse sin batería y no dejar de jugar permanentemente.
con mucha afectación del lenguaje, como comentaba la directora de jardín. Por supuesto, en cada edad afecta de distinta manera. Si se afecta mi calidad en el desarrollo del lenguaje, se afecta preceptos básicos del desarrollo humano, como es la autorregulación emocional, ¿sí? Porque si no tengo palabras para decir, tampoco tengo palabras para pensar para mí mismo. Y si no tengo palabras para pensar para mí mismo, ¿cómo hago para regularme en una situación que emocionalmente me pone en tensión? Imposible. Es imposible. Imposible. Entonces, esto afecta, encadena, yo diría, el lenguaje, la regulación emocional, la capacidad de discernimiento, razonamiento, la capacidad de aprendizaje y en última instancia incluso puede afectar el intelecto. Sí, la capacidad de ser inteligente. Sí. ¿Y cómo lleva todo el camino, este recorrido? Yo escuchaba la capacidad de discernimiento, quizás sea un pilar ahí, en un chico que dejó de tener interés por la vida. Explícamelo a nivel biológico o a nivel emocional. Mira, a nivel biológico, Coqui, lo que sucede, digamos, para ser lo más esquemático posible y en sencillo, nuestro cerebro tiene dos grandes áreas, diría, en términos de personalidad, ¿sí? Lo que se llama el sistema límbico, ¿sí? Que emocional. El sistema emocional, que es donde está el sistema, digamos, más bien emocional, de las memorias, de la autobiografía, vinculada con esas cuestiones. Con el placer, ¿no? Vinculada con el placer, vinculada también con la recompensa. Con la recompensa. Ahora que hablamos, ¿no? de las redes y cómo generan adicción. Asociada a las drogas, esto, ¿no? Claro, sí, las drogas, yo diría, las redes sociales son las drogas modernas. Son las drogas ¿no? modernas. No hace falta que nos pongamos nada en el cuerpo. Esto es lo que estamos descubriendo con lo que comentaba hace poquito la licenciada en educación, ¿no? Que hablaba de la revolución mental, como planteaba este filósofo. Bueno, no hace falta que nos pongamos algo dentro del cuerpo para que nuestro cerebro sense, digamos, una situación y nosotros como personas vivamos sensaciones adictivas. Ahora, ¿sí? ¿Qué es lo que te lleva a cortar ese mecanismo de recompensa de la dopamina, ¿no? Sí, está vinculado para con un eso, chico, por ejemplo. ¿Qué es lo que te lleva? ¿Qué es lo que te lleva a perder ese mecanismo de recompensa que te sigue el recorrido permanente? A ver, ¿no? la dopamina y ese sistema de recompensa también se ve favorecido cuando un niño que está en pleno desarrollo en primera infancia, ¿sí? De menos de 6 años, cuando recibe un abrazo de su mamá, cuando juega, interactúa con alguien y está disfrutando y está jugando a ser, no sé, un superhéroe o lo que le guste jugar, ¿sí? A ser Messi o hacer el gol de la final del Mundial, eso genera una sensación también de recompensa en el sentido positivo, porque el sistema de recompensa no solo actúa, digamos, en casos malos, en una espiral negativa, también funciona para generar la liberación de otras sustancias, como por ejemplo la oxitocina, que tiene que ver con la vinculación social, con el placer de vincularme socialmente, ¿no? Con el afecto, con el amor. El amor, digamos, no solo de pareja, sino de fraterno, con los hermanos o de amistades, etcétera, ¿no? Y el otro aspecto, digamos, que está en desarrollo es la zona, digamos, más, por decir así, la cáscara del cerebro, que se llama corteza, que es la que también está en pleno desarrollo, termina de desarrollarse recién a los 25 años, y durante la adolescencia es donde más se desarrolla, diría yo, y es la que termina de alguna manera de ayudar a regular qué es lo que pasa ahí abajo, ¿no? En la parte que está subcortical, debajo de la corteza, que es la parte emocional, y empezar a poder vincular unas con otras y entender cómo puedo ubicarme yo en una sociedad incluso, ¿no? O cómo no, o cómo te puede generar esto que hablamos. O cómo, ¿no? Cómo podés quedar en esta situación. Sí. Juan, ¿tengo que tener miedo? ¿Por qué? Miedo creo que preocupación, va. El miedo y la preocupación vienen por la falta de conocimiento, me parece. Y a muchas cosas que decía Ramiro me quedé pensando que, claro, el reemplazo de la vida orgánica por una vida inorgánica, lo orgánico enaltece al ser, lo inorgánico creo que lo vuelve un poco miserable. Y yo estoy un poco consternado con los nenes, porque es cierto que no es algo para los niños. Y yo creo que ahí viene también el peligro de la soberanía del intelecto. Que de golpe la máquina piense por mí. Título para un libro eso. Porque
primero también me quedé pensando en los sentimientos hoy de los adolescentes cuando ven una vida de éxito a través de las redes sociales, pero no ven toda la otra parte. Pues si yo te muestro la cima de la montaña y vos sos un adolescente que está saliendo a la vida y lo único que te estoy mostrando es la cima de la montaña, pero no te cuento que para llegar a la cima de la montaña hay que escalar un montón, vos apenas salís a la vida, te vas a frustrar. Porque no vas a conseguir los resultados que estás viendo todos los días. Aparte, las redes te van a sesgar, te van a mostrar más de eso. Si vos sos una persona con sobrepeso, te van a mostrar fitness y vos de golpe, al ver tanto ese contenido, te vas a sentir frustrado. Te van a intentar vender, porque no es que las redes exploten las fortalezas de cada uno, explotan las debilidades. Claro, lógico. Entonces ahí es donde está el problema. Porque si a mí me mostraran cosas para mejorar de alguna manera. Bienvenido, ¿no? Claro, porque ahí sí es tecnología a favor del ser humano. Obvio. O cuando yo por ahí automatizo una tarea que me llevaba mucho tiempo, o permite hacer un montón de cosas buenas. Ahora, yo quiero llevarte a algo, pero que me lo expliques, ¿no? Este camino donde estudias mis debilidades y empezás a conocer un poco el perfil, como me decías, ¿a dónde me va a llevar? A donde te quieran llevar. ¿Ejemplo? Y puede ir hasta... Ponelo duro, porque sí, puede ser si vos me decís que voy a escalar la montaña... Pero lo que pasa es que el teléfono, si está tan presente en nuestra vida, todo lo llevamos en el bolsillo. Nosotros por ahí a veces estamos tomando decisiones que creemos que son nuestras, pero en realidad están basadas en todo lo que vemos. Y si el teléfono me está sesgando, yo soy terraplanista, y el teléfono me está diciendo, sí, la Tierra es plana. Y entonces de alguna manera me está regando esa idea y yo me voy a sentir más poderoso con esa idea. Me está dando la razón de alguna forma. Entonces ahí es donde está el peligro. Porque en esto de la democratización de los contenidos, de la democratización de Internet, que hoy Internet le permite a cualquier persona tener un medio, expresarse, desarrollar algo, es una abundancia increíble. Pero no, también está el peligro de los contenidos que no están curados. Cuando uno va a la escuela, como decíamos hoy, la profesora te cura los contenidos para que vos de golpe lleguen a vos. La mutación. De cierta manera, claro. Acá lo que pasa es que la maestra fue superada por completo. Lógico, claro. Si los nenes hoy están haciendo las tareas con ChatGPT. Entonces ahí hay un tema. Y ChatGPT me va a dar una respuesta para mí. No es que me va a dar una respuesta para todos. Si yo le pregunto algo, me va a dar una respuesta que es exclusivamente para mí. Igual que Google, igual que todas las aplicaciones. Me van a dar una respuesta digerida en base a mi algoritmo. A lo que yo quiero escuchar. Está fabricando tu algoritmo. Ahí está el problema. Yo pensaba, bueno, hay tantas cosas para preguntar y tan poquito tiempo, lo mismo para Ramiro, ¿no? Pero quiero dejar esta última. Vos hablaste de los sesgos, ¿no? Que en definitiva me están poniendo... ¿Son tan imperceptibles desde el punto de vista del razonamiento humano o está ligado a una cuestión de tipo dependencia, como decía Ramiro, que me genera placer y que no puedo salir? Es decir, ¿no me puedo dar cuenta yo? No, me vas a decir que no, seguramente. Yo creo que son ambas cosas, pero yo siempre le tengo mucha fe al tiro por la culata. Y el tiro por la culata para mí es que esto en algún momento nos va a empachar y nos va a despertar de alguna otra forma. Lo que sí es una época, es un cambio de época. ¿Cuándo? ¿O qué debe pasar? Yo no vislumbro un buen horizonte con este tema. No porque están explotando nuestras debilidades, no nuestras fuerzas. Entonces ahí es donde yo digo, esto no va bien y está bueno hablarlo, porque de golpe uno cuando lo habla lo empieza a deconstruir, lo empieza a mirar de otras maneras, empieza a ver otras vistas de ese mismo tema y por ahí empezamos a ver cómo esto nos está empezando a afectar. ¿Tendremos capacidad de recupero? Sí. Así categórico. Sí, yo creo que sí. Me voy a quedar con una figura que creo que tiene bastante relación con esto, ¿no? El zombie. Sí, el muerto que camina. Es así, ¿no? Bueno, cuando uno mira la pantalla, la particularidad de mirar la pantalla es que lo de alrededor se va. Queda la pantalla. Entonces hay una realidad paralela que está ahí.
si estamos mucho tiempo en esa realidad, por ahí nos empezamos a olvidar de esto. Y creo que yo creo que el ser pugna siempre para ir hacia lo orgánico, hacia la naturaleza. Ahí es donde se siente feliz. Todo lo otro lo vuelve un poco infeliz. Bueno, Juan, comprometido para algún otro momento, te decía, para hablar tenemos que armar una reunión en en distintos eventos científicos, culturales, porque realmente es tan importante poder meternos un poco en esto y que nos ayudes a generar al menos un algoritmo mixto, es decir, parte nuestro y parte de lo que nos imponen, ¿no? Al menos déjame la mitad, ¿no? Es muy enriquecedor escuchar también a tantas personas especialistas en diferentes temas, porque de golpe uno empieza a formar un universo de poder visualizar esto de otra manera. Estás con una visión holística, ¿no? Sí, y creo que es lo que nos falta un poco a nosotros. Obvio. Todos tenemos carnet de conducir, pero no sabemos cómo funciona un motor. No hagamos lo que vos decías, estos contextos federales, ¿no es cierto?, donde de golpe se pierden las fronteras, ¿no? Sí. Justamente nosotros tenemos que unirlas, ¿no? Sí. Gracias, Juan. Ramiro, gracias. Te agradezco tu presencia, te agradezco tu tiempo, favor. Sé que estás trabajando y nos regalaste esta alternativa. Pero gracias a vos, Joaquín, porque es muy importante que la sociedad hable de esto. Sí, que todos hablemos de esto. Yo quisiera dejar solamente un último mensaje cortito. Por supuesto. Al hábito saludable de alimentación saludable y ejercicio físico, incorporémosle dónde ponemos la atención. Solamente eso. El tercer hábito que tenemos que incorporar en este siglo es un hábito mental. ¿Para todos, para nosotros mismos y para toda la población. Bueno, ya ahí me había surgido una pregunta, pero no tenemos tiempo. Te comprometo para otro programa, porque realmente esto no puede quedar acá. Hay tantas preguntas que realmente no tuvieron respuesta porque no hubo tiempo. Gracias, Ramiro. Gracias, Juan. Gracias. Bueno, esto fue Alas de Esperanza. Realmente nos hubiéramos quedado mucho más tiempo poder escuchar estas cuestiones de altísima actualidad, de vanguardia, y que realmente conocemos tan poco, porque realmente esto es un poco lo que decía Juan, es crear nuestra propia posibilidad de decidir, y bueno, ligado a lo que Ramiro decía, es la verdadera libertad, ¿no es cierto?, donde la corteza exterior nos permite desarrollar la alternativa de bajar un poco el nivel decisivo de las emociones y generar un poco lo racional, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos. Gracias. Auspicio. Diagnóstico Trenkelauken. Diagnóstico por imágenes, mamografía, densitometría, ecografía, tomografía 3D, resonancia panorámica digital, teleradiografía digital, resonancia magnética. Diagnóstico Trenkelauken, 25 de mayo, 142. Ceremed protege a tu familia las 24 horas, los 365 días del año, brindando tranquilidad y seguridad médica. Ceremed, calidad, rapidez y tecnología puesta al servicio de su salud.